pues eran personas que yo me veía reflejado como ellos. Yo decía, no, pues que fueran un poco mayores que yo, pues yo podía estar ahí. Y sobre todo comprendí que si las cosas se hacen en equipo pueden tener mejores resultados. El respeto al liderazgo del otro siempre fue fundamental. Para mí el mejor líder es el que más aprende a delegar. Cuando tenía 15 años, en la escuela nos llevaron a un campamento. Yo siempre, la verdad, era medio renuente a esas actividades. Y fuimos a este campamento en Valle Bravo, México. Pues típico campamento con la generación escolar, maestras, alumnos, compañeros. Yo llegué escéptico, ¿no? No era de esas personas que les gustaban las actividades en grupo, ni de integración, ni de eso, ¿no? ¿Verdad? Y honestamente pasé el campamento un poco ahí, como en la resignación de darme una oportunidad de pasármela bien, porque yo creía que no estaba bien así pasármela bien, porque yo creía que no te la podías pasar bien así. Conforme pasaron los días me empecé a dar cuenta que todos mis amigos se la estaban pasando muy bien y poco a poco me fui integrando a las actividades. Hasta que llegó el momento final del campamento, donde se hace una procesión de noche con unas velas, con una fogata, y donde entendí la magia del lugar y donde entendí de qué manera tan sorprendente se habían como integrado todos mis compañeros, incluyéndome a mí, ¿no? De cierta forma jugando que éramos niños en algunas cosas, mostrándonos vulnerables, empáticos. Fue como esa magia fue sucediendo poco a poco. Las personas o los guías que nos llevaban eran personas que yo me veía reflejado como ellos. Yo decía, no, pues que fueran un poco mayores que yo, pues yo podía estar ahí y veía algo y características muy similares entre ellos, como de liderazgo, como de empatía, pero sobre todo de estar trabajando ahí y pasársela increíble. Entonces fue así cuando, llegando a México, busqué la oportunidad de trabajar en el campamento mismo. Y aunque al principio, evidentemente, por mi mala actitud en los primeros días, era casi obvio que me dirían que no, busqué la forma de además de presentar, había unos exámenes de admisión. Una vez pasados los exámenes, pues me dijeron que evidentemente no me iban a aceptar, y fue la forma que hablé y dije que me había equivocado y de que me dieran la oportunidad de probar, que quería ser uno de ellos. Y fue así como dieron mi primera oportunidad. Y a partir de ese día comencé a trabajar en el campamento por muchos años. Trabajé en campamentos que llevábamos escuelas, como me pasó a mí, pero también en los veranos y en las vacaciones había campamentos de semanas. Gran parte de esa adolescencia, en mis tiempos libres, me la pasé en ese lugar tan mágico, rodeado de gente que hoy en día considero mis amigos más cercanos, con los que aprendí a liderar, a comprometerme, a cooperar, a entender que la figura de liderazgo podría cambiar de uno a otro, y cuando a ti te tocaba ser el líder, el otro te acompañaba a hacerlo, ¿no? Y te empoderaba a hacerlo. Creo que para mí ese camino fue y ha sido fundamental en mi vida, porque desde muy chico comprendí la responsabilidad de trabajar, comprendí la responsabilidad de cooperar en el trabajo, y sobre todo comprendí que si las cosas se hacen en equipo pueden tener mejores resultados. Hoy en mi vida profesional veo a mi equipo de colaboradores que está muy consolidado desde hace muchos años, y creo que los resultados profesionales que hoy obtenemos no serían los mismos si los trabajáramos de forma individual, más allá del equipo. Al tener las responsabilidades de los niños, por ejemplo, de cierta forma había una estructura de autoridad, y de esa forma ante los niños pues nosotros éramos la autoridad, y eso me enseñó a ser líder, pero desde una óptica empática, desde una óptica de al aterrizar desde los ojos de los niños y poder entender qué pedían o qué querían hacer, y a partir de ahí con la imaginación ver la forma de que comprendieran lo que tú querías hacer y cómo querías que sucedieran las actividades dentro del campamento. Y me enseñó a liderar en
en conjunto, ¿no? Porque mis amigos y compañeros, de cierta forma, teníamos una similitud en la edad. Entonces, el respeto al liderazgo del otro siempre fue fundamental. Y creo que hoy en día, a nivel profesional, por eso, no sé si llamarlo habilidad, pero por eso me siento tan cómodo trabajando un día con un director y al día siguiente con otro. Porque más allá de que muchos de los directores con los que trabajo hoy en día son muy amigos míos, entiendo su figura de liderazgo, entiendo cuál es su figura dentro del proyecto. Y de esa forma la respeto y los acompaño en el proceso. Jamás me siento impuesto o jamás me siento, por decirlo de alguna forma, señalado o regañado, ¿no? Al revés, comprendo su posición de liderazgo y los acompaño. Así como yo lidero mi equipo, ellos lideran el proyecto. Desde esa época entendí de cierta manera cómo puede ser líder desde una forma de servicio, ¿no? Cuando conlleva una responsabilidad distinta porque ves el liderazgo a través del servicio. O sea, creo que todos los que lideramos algo tiene un servicio, lo que estamos liderando. Entonces a mí me ha ayudado con mi equipo también a empaparlos de esa responsabilidad, ¿no? Que no sientan que yo soy el responsable, porque yo soy el líder, sino creo que la responsabilidad es compartida. Para mí el líder es la forma en la que el líder comunica hacia afuera, ¿no? Las necesidades del equipo, los resultados del equipo, pero para mí ser líder es solo conjuntar las ideas creativas de mi equipo, por ejemplo. Y de la misma forma yo comunicarle a mi equipo las ideas creativas que tiene el director, en este caso, respecto al proyecto. Creo que entre más he delegado esa responsabilidad, los resultados de mi equipo cada vez son más sorprendentes. Cuando comencé mi propia marca y cuando comencé a independizarme en el medio del diseño de sonido, tuve la necesidad de empezar a generar mi propio equipo. Fue ahí donde me di cuenta que no necesariamente estaba siendo el mejor líder porque me costaba mucho delegar. Fue hasta cuando entendí que si yo lograba delegar y hacer entender el concepto creativo que yo tenía dentro de mi equipo, era cuando las cosas iban a obtenerse de la mejor forma y tener el mejor resultado. Y fue cuando la creatividad se volvió como un músculo dentro del equipo y fue cuando los resultados fueron y han sido al día de hoy cada vez más óptimos. Dentro del liderazgo, lo importante también es saber delegar y saber entender que hay personas en distintas áreas más capaces que tú y es importante rodearte de las personas que fortalecen tu estructura de liderazgo y de la misma forma, otorgándoles responsabilidad, también volverlos líderes ellos. Para mí, el mejor líder es el que más aprende a delegar y encontrar en las distintas personas sus propias habilidades. Esas personas que trabajan en el equipo a veces no se dan cuenta de las grandes virtudes que pueden tener o de las cosas que saben hacer mejor y que quizá no sabían que las sabían hacer tan mejor. Es súper importante como líderes entender el equipo que tenemos y dentro de nuestro propio equipo empezar a encontrar las virtudes de las personas que nos rodean y en base a eso empezar a otorgarles mayor responsabilidad.